El siglo XIX fue innegablemente un tiempo de cambios y descubrimientos incomparables en la historia humana, que transformaron la vida del hombre y por lo tanto la forma de hacer arquitectura para siempre. El nacimiento de la locomotora, del cine, del teléfono, del automóvil, de la novela contemporánea, la máquina de escribir, la fotografía, el ascensor, el freno, el avión y demás innovaciones hicieron del siglo XIX un siglo caracterizado por la velocidad. Cada una de estas intervenciones transformó por completo la forma de vida del hombre. Y por ende, si la vida del hombre tenía nuevas dinámicas, la arquitectura también debía intervenir adaptando las edificaciones a los nuevos requerimientos. Pero bueno, mientras el mundo miraba hacia adelante, la arquitectura continuaba mirando hacia atrás, proponiendo estilos, entre comillas, que nunca se consolidaron como un verdadero lenguaje de la época. Estos fueron como el neorrománico, el neogótico, el neobarroco, el neoclásico y en general todo lo que dijera neo. La arquitectura no logró expresar ni entender los cambios que se vivían en su siglo y en cambio puso su mirada en las glorias del pasado. En cambio, desde una nueva disciplina basada en la ciencia surgían las edificaciones pertinentes que la sociedad necesitaba. Utilizando las nuevas materialidades como el vidrio, el hormigón, el acero, los ingenieros destacan como los verdaderos arquitectos del siglo, con excepción de algunos casos. La población había crecido considerablemente y requería que la arquitectura, mediante el empleo de los nuevos materiales, solventar esas nuevas necesidades que trajo la revolución industrial y el enorme desarrollo de las ciudades. Entonces, hoy veremos algunos de los nuevos tipos de edificaciones que surgieron en esta época de la velocidad. El nacimiento de la máquina de vapor trajo consigo una nueva forma de transportarse rápidamente por largas distancias, y de allí nace también la necesidad de crear estaciones de ferrocarril. Estos espacios estaban destinados a proveer a las personas un lugar de espera para la llegada y expedida de ferrocarriles. Así, representan uno de los elementos característicos del desarrollo industrial y urbanístico del siglo XIX. Las estaciones fueron un reto importante para la arquitectura de la época, en cuanto a la estructura del edificio, ya que se requerían grandes espacios y debido a la gran acumulación de humos provenientes de la locomotora, también grandes alturas. En general, se caracterizaban por tener grandes luces, utilizar los materiales nuevos, aprovechar la iluminación natural y proveer una sensación de ligereza. La fachada solía mostrar en cambio un aspecto mucho más pesado y basarse en estilos o lenguajes arquitectónicos. Una de las estaciones de ferrocarril hechas en esa época fue la estación de King's Cross en Londres. Si la describimos formalmente, podríamos resumirlo en dos volúmenes que poseen una forma semicircular o de arco que se extiende de forma longitudinal. A su vez, esta está compuesta por tres planos verticales principales que siguen esa longitudinalidad y que también repiten con un principio de repetición las formas arqueadas. En general, es una obra con carácter longitudinal donde predomina el vacío sobre el lleno y caracterizada por esta forma semicircular. Funcionalmente, el espacio provee largos corredores de circulación para acceder a los ferrocarriles, así como las vías de los mismos. Y constructivamente, se compone de dos grandes bóvedas de cañón en vidrio con estructuras metálicas que descansan en apoyos laterales longitudinales, como vemos en la imagen, sin apoyos intermedios. Estos apoyos donde las bóvedas coinciden, el central y también los laterales donde las bóvedas terminan, están hechos con ladrillo y permiten funcionar como muros de carga para soportar los esfuerzos que realizan dichas bóvedas. Con el nacimiento de la locomotora y la necesidad de recortar distancias, nace esta necesidad de puentes para locomotoras, estructuras de mayor dimensión e impacto que los antiguos puentes. Se trataban de elementos que unían grandes brechas entre montañas o sobre cuerpos de agua. Aquí destacan los ingenieros en sus construcciones.
Se caracterizaban por la utilización de formas arqueadas y triangulaciones hechas en acero, además de ser ligeros, funcionales y con costos reducidos. Un ejemplo de este tipo de construcciones es el viaducto de Garavit. Es un puente hecho por Gustave Eiffel. Formalmente lo podríamos describir como sencillo, donde una línea recta descansa sobre un arco catenario y sobre 7 pilares, todos vacíos y triangulados. En los extremos de dicha forma recta, horizontal, hay dos volúmenes que poseen un vacío de arco de medio punto en ellos. El puente tiene la función de servir como conector de ferrocarriles de un punto a otro, a través de un río. Y constructivamente se compone de este gran arco catenario triangulado que, complementario con pilares también de forma cerchada, sostienen una estructura lineal recta que comparte las mismas características. Dichos pilares y el arco se sostienen en apoyos puntuales de concreto. Es una estructura ligera y casi invisible. Con el nacimiento de la novela contemporánea y la orquesta sinfónica y la forma de vida de la burocracia, se comenzaron a desarrollar obras musicoteatrales designadas como óperas y por lo tanto se necesitaban arquitecturas para que fuesen desarrolladas. Estos espacios estaban destinados como teatros para que las personas vieran las obras, pero también para que estas personas fuesen vistas. Era como si todo el espacio era un escenario. Las óperas fueron lugares lujosos y sociales que no se caracterizan tanto por la industrialización. Yo diría que más bien mantienen ese carácter arquitectónico que intenta mirar al pasado. Ellos de alguna forma no querían mostrar la industrialización en ellos y continúan con este lenguaje arquitectónico que diría yo viene del proceso que continúa el barroco. Como ejemplo podemos ver a la Konzerthaus de Berlín. Formalmente yo lo describiría como un gran espacio longitudinal, ortogonal, que tiene un vacío en el centro, que termina siendo el elemento ordenador. Para mí no posee formas complejas en espacialidad, pero sí en ornamentación y en detalle. Y para mí ofrece un aspecto de ligereza y claridad. En sentido de conjunto, ya hablando de las otras áreas que posee, se basan en 3 volúmenes que se separan por gruesos muros. Su fachada, en cambio, ofrece para mí un aspecto más severo y pesado, con la utilización de formas inspiradas en lo clásico. Podría ser que utilizaron un lenguaje, entre comillas, neoclásico, pero a diferencia del interior, es completamente casi una obra diferente. Funcionalmente, el espacio provee largos corredores y zonas de estancias laterales al lado de este vacío central, así como una zona de estancia en dicho vacío que apunta hacia la zona de la tarima. Yo diría que se parece un poco a estas iglesias paleocristianas que tenían la planta basilical, que están enfocadas en el altar, ¿no? Y constructivamente, lo que pude ver es que se compone de 3 grandes prismas rectangulares que se separan por muros estructurales gruesos y posee pocos apoyos centrales. La cubierta, como podemos ver en el corte, se maneja de una forma escondida, porque es una bóveda que se tapa por completo, por lo que funciona como un sistema de bóvedas y arcos, pero que no se quiere demostrar. No sé si están hechos con los materiales de la época, los industriales, los nuevos, o si esto continúa por completo negándose a esas nuevas innovaciones. Entonces, con el nacimiento de la industrialización se creó también la necesidad de un espacio que albergara dichos procesos. Allí nace la fábrica. Estos espacios se trataban de lugares amplios donde se pudieron ubicar grandes máquinas, a diferencia de la forma de producción anterior que se basaba en pequeños talleres familiares. Estos nuevos espacios se caracterizaban por la utilización de formas curvas y diagonales en detalles, cerchas, grandes luces, sin apoyos intermedios, ligereza e iluminación natural. Y obviamente el acero. Semejantes en cierto sentido a las estaciones de ferrocarril, diría yo que sí, por la necesidad de estas grandes alturas para evitar la acumulación de humo, así como grandes espacios para ubicar las máquinas pesadas.
Ok, veamos como ejemplo la galería de máquinas. Sé que no era una fábrica como tal, pero creo que puede mostrar los principios de las fábricas de esa época. En general es un espacio longitudinal ortogonal con este gran vacío central y tiene dos naves laterales en esa línea longitudinal que posee un sistema de bóvedas que están transversales a este espacio central. Me parece curioso. Compositivamente, lo que puedo ver es esta forma de arco conopial que es el centro de toda la composición y cómo está densificada de líneas a través de las vigas y de las triangulaciones de las vigas. Funcionalmente, este espacio provee este gran vacío que se necesita con estos dos espacios laterales secundarios. Y constructivamente, este arco canopial pues distribuye sus cargas hasta el suelo y todo ese esfuerzo lateral de apertura que realiza ese arco y todos esos esfuerzos que genera son contrarrestados por estas bóvedas puestas de forma transversal, que son bóvedas de cañón, no tan extensas, no tan largas, pero que permiten, a mi parecer, funcionar como soportes de esas cargas que trae el gran vacío interior. Ok, tras el incendio que destruyó buena parte de la ciudad de Chicago, hecha en madera, en 1871, se desarrolla un nuevo modelo arquitectónico, el rascacielos, que responde a la especulación que se produce sobre el suelo y a la demanda de construcción. Esta solución se adopta como construcción vertical, muchos pisos elevados sobre una planta reducida. Las primeras edificaciones tenían entre los 10 y los 16 pisos de altura, que ahorita no nos parece tanto, pero para esa época sí era bastante. Esto se hace posible, además, con la intervención del elevador y del freno, además de las nuevas materialidades que permiten ligereza y altura. Formalmente no es tan complejo, es bastante limpio, es un prisma rectangular con carácter vertical, vanos modulados y sencillo. A mí me parecería que estos edificios se inspiran de alguna forma en las columnas clásicas por la estructura vertical que siguen, una zona baja, el medio y la zona superior, igual que cómo se estructura la columna con la base, el capitel y el fuste. Funcionalmente, este espacio provee vivienda rápida en un solo lote a varias familias. Y constructivamente se compone de esta estructura en marco de acero aporticada, hecha también con hierro fundido y forjado. Entonces se modulan estos espacios de pórtico que transmiten las cargas hasta el suelo. Con un sistema también de vigas y de viguetas, se crean los rascacielos. Definitivamente esta fue la época de las nuevas tipologías. Pero para no alargarnos, vamos solo a mencionar otras tipologías que se empezaron a implementar en la sociedad. La calle cubierta, aquí tenemos a la Galería Vittorio Emanuele, ubicada en Milán. Este era un espacio público, como las calles normales que vemos día a día, pero que con las nuevas tecnologías y los nuevos materiales fue cubierto. La invención de la máquina de escribir ayudó a que la difusión del conocimiento incrementara, la difusión de la información. Por lo tanto, aunque las bibliotecas ya existían, digamos que en esa época además empezaron a incrementar su uso porque tenían mucho más material. Y para sus estructuras, este arquitecto Henry Labrousse, por ejemplo, también utilizó estos nuevos materiales de la industria. El invernadero, con el desarrollo del vidrio y del acero, pues fue una tipología que también se empezó a implementar, pues incluso fue la implementada en el Crystal Palace, claro, una dimensión muchísimo mayor, pero digamos que antes no se podían hacer este tipo de edificaciones como el invernadero. Quiero agregar la arquitectura efímera monumental, digámosle así. Por ejemplo, la Torre Eiffel, el Crystal Palace y todas estas edificaciones que se hicieron para las exposiciones universales eran arquitecturas que se ponían y que se quitaban. Y eran
diferentes, eran edificaciones nuevas que con todo el conocimiento nuevo y con todos los descubrimientos intentaban representar también eso en la arquitectura. Y bueno, como mis conclusiones personales, yo creo que este siglo no sé a cuál se podría comparar, creo que tal vez a ninguno, por la cantidad de descubrimientos y de innovaciones y lo que eso significó para la arquitectura, ¿no? La arquitectura no se trata solo de voy a hacer un edificio, sino que viene desde las innovaciones que cambian la vida del hombre, y ahí está la arquitectura para responder también. Entonces me parece muy interesante. El descubrimiento de nuevos materiales, la intervención de los ingenieros, también es un punto como un poco de repente controversial o que molesta tal vez a algunos, otros lo aceptan, pero yo creo que nos ayuda a darnos cuenta de que siempre tenemos que mirar hacia adelante, saber pues qué pasó en el pasado, saber que estamos en un punto hasta el cual llegaron las personas antes de nosotros y avanzar, y en la arquitectura avanzar, y en lo que hacemos avanzar, y en la vida avanzar.